Bueno, pues empezamos entonces. A ver, yo siempre empiezo haciendo un par de preguntas. Soy un poco preguntón, os vais a dar cuenta de ello. Si yo os preguntara qué aprendisteis el año pasado, cuando yo hago esta pregunta a la gente del 2019, la mayor parte de la gente se me queda así mirando y me dice, coño, pues no lo sé. O más que no lo sé, generalmente, como no te has hecho la pregunta, no es que no hayas aprendido, sino que como no te has hecho la pregunta, no eres consciente de lo que aprendiste. Y si no eres consciente, es muy difícil que lo puedas administrar, ¿sí? La segunda pregunta es muchísimo más sencilla. Si yo os preguntara qué os haría ahora mismo la persona más famosa, reconocida del mundo, todos tenéis la respuesta clara. Si eres capaz de desarrollar la vacuna, si tú ahora al mundo le ofreces la vacuna del COVID, te conviertes en la persona más conocida y más reconocida, además. Ahora, para desarrollar una vacuna tenemos que aprender. La vacuna es conocimiento, el conocimiento es el resultado de un proceso de aprendizaje. Y el hecho de no saber, de no tener esa vacuna, hoy en día nos tiene a todos de rodillas. Bueno, ya sabéis mi nombre. Yo soy de la época que cuando los niños nacían las fotos eran en blanco y negro y había que revelarlas. Era otro mundo, no era el mundo digital. Y como decía antes Irene, bueno, yo trabajo en una pequeña consultora, KnowledgeWorks, con sede en Santiago de Chile y en San Sebastián. Somos un equipo pequeñito y soy parte de una red de especialistas en gestión de conocimiento que está repartido por todo el mundo, con sede en el Reino Unido y con gente de los más variados pelajes, de todo tipo de creencias, religiones, sexos, razas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que me toca hacer es dar conferencias, talleres, seminarios, cursos, como este que vamos a hacer ahora. Y otra cosa que hago, y que me cuesta trabajo, pero que disfruto, es hace 15 años publico una columna mensual justamente tratando de reflexionar sobre estos temas relacionados con el conocimiento y el aprendizaje. Ahora, una pequeña salvedad a la que voy a volver luego. El mundo está dirigido por ingenieros. Eso no es bueno ni malo, pero es una realidad y eso condiciona el entorno en el que trabajamos, ¿sí? Y no solamente ingenieros hombres, con lo cual el modelo mental que tienen las personas que toman decisiones en general es un modelo mental muy particular. Y Euskadi en particular es tierra de ingenieros y está orgullosa de ser tierra de ingenieros. Y yo creo que eso tiene puntos favorables y algunas debilidades. Porque al final tendemos a creer que los ingenieros tienen superpoderes y lo pueden resolver todo. Y de hecho, dale un problema a un ingeniero, dale una organización y va a hacer que funcione. Yo creo que ahí tenemos algunas cosas que tenemos que cuestionar y por muy bueno que seas en matemáticas, muy bueno que seas con los números, eso no te hace ni más inteligente y posiblemente, y yo creo que cada vez está más demostrado, las capacidades que nos van a llevar de aquí en adelante son otras distintas. Los números los van a manejar mucho mejor las máquinas que nosotros, nos guste o no nos guste. Bueno, este es el menú que tengo. Ya sé que habéis comido hace poquito, pero quiero hablar de inteligencia, de aprendizaje y luego en concreto de qué hacemos para intentar no perder el conocimiento, ¿sí? Voy a hacer un salto atrás en la historia. Mirad, hace millones de años, hace 6 millones de años, los seres humanos éramos prácticamente insignificantes en el ecosistema. Había un montón de animales dando vueltas por ahí y nosotros no pintábamos mucho, ¿sí? Ahora, 2 millones de años después, nos ponemos de pie, empezamos a trabajar con las manos, desarrollamos utensilios y de repente nos convertimos en los reyes de la jungla. O sea, no se sabe muy bien cómo, nos encaramamos en la parte de arriba de la pirámide. Somos los últimos en llegar y somos los que dominamos al resto. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cómo es posible esto si no tenemos ninguna gracia? No somos ni rápidos, ni fuertes, ni tenemos especialmente ni buena vista, ni buen oído, ni buen olfato, no tenemos garras, músculos, dientes, no tenemos nada. Entonces dice, ¿dónde está el secreto que nos ha llevado hasta allí? Y uno dice, bueno, claro, debe ser nuestro cerebro. Pero uno dice, oye, espérate, el resto de animales también tienen cerebro. Y dentro de lo que es el cerebro, uno diría, en general, la razón tiene que ver con la inteligencia y con la inteligencia colectiva, ¿sí? Ahora, cuando uno pregunta cuál es el principal cumplido que te gusta recibir, la mayor parte de la gente siempre responde que te digan que eres inteligente. No necesariamente la belleza, no necesariamente la riqueza. Generalmente la gente responde, me gusta que digan de mí que soy inteligente. ¿Qué significa inteligencia? Yo exploré el origen de la palabra inteligencia, que viene del latín, inteligentia, que a su vez viene de intelligere, que se descompone en 2 términos. Uno que es intus, que significa entre, y el otro que es legere, que significa escoger. Entonces, coloquialmente uno podría decir que una persona inteligente es una persona que sabe elegir bien. Yo no sé, me imagino que conocéis el caso de este hombre de Sally, de un piloto, del que Clint Eastwood hizo una película, ya que estamos hablando de industrias culturales, que fue capaz de aterrizar un avión en el río Hudson hace unos años en Nueva York y salvó la vida de 125 personas. Entonces, una persona inteligente que sabe elegir bien, en realidad lo que decimos es que es capaz de tomar buenas decisiones.
Ahora, ¿cómo sabemos cuándo una decisión es buena? Esto es una cosa que solamente la sabemos después. Y tomar buenas decisiones en realidad tiene que ver con ser capaz de predecir el futuro. De las varias alternativas que podrían ocurrir, yo escojo una y justo esa es la que ocurre. Entonces, predecir y tomar buenas decisiones tiene que ver con anticipar el futuro. Pero claro, para que tú puedas tomar buenas decisiones y predecir el futuro de manera recurrente, no por casualidad, no por suerte, necesitas conocimiento. Una vez puede ser un accidente, pero hacerlo de manera recurrente necesitas conocimiento. Y claro, el conocimiento es el resultado de un proceso de aprendizaje. Para que tú aterrices bien un avión, has tenido que aprender un montón de horas en el simulador de vuelo y un montón de horas manejando un avión, pilotando un avión. En ese caso, los pasajeros que iban en el avión de Sally tenían el mejor piloto posible porque acumulaban un montón de horas de vuelo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿eso significa que el conocimiento impacta en los resultados? Yo imagino que todos aquí conocéis este juguete, de nuevo, industria cultural, que es el juguete más vendido de la historia, el cubo Rubik. Y este es un vídeo que resolver el cubo Rubik. Para que lo veáis. Come on, get us a five. Son 4,2 Ahora, si ninguno de nosotros somos capaces de hacer esto, la diferencia no está en el cubo, la diferencia está en el número de manos que tiene esta persona, que son las mismas que los demás. La única diferencia es el conocimiento que esa persona tiene. ¿Por qué? Porque ha aprendido, ha practicado y hoy en día sabe hacer algo que los demás no sabemos. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender? Porque el proceso que produce conocimiento se llama aprendizaje. Y eso significa para mí que hay un segundo rasgo para definir la inteligencia. Uno, que es que una persona es inteligente cuando es capaz de aprender rápidamente, o una organización es inteligente también cuando es capaz de aprender rápidamente. Aquí tenéis hoy en día un hombre de negocios muy reconocido que justamente él dice que basa su diferencia en su capacidad de aprender. Entonces, hay un segundo rasgo de la inteligencia que es la capacidad de aprender rápidamente. Entonces, si entramos en el tema aprendizaje, a estas alturas ya hablar de cambio da vergüenza. Lo único que cambió del cambio es la velocidad a la que está ocurriendo. En muchos casos, impulsado por la tecnología. Pero este cambio nos está obligando a cambiar cada vez más rápido. Y fijaros, este cambio tiene una característica, y es que antes tú más o menos podías diseñar de dónde salías y hacia dónde ibas. Saltabas de una pecera y ibas a caer en otra, y podías poner una carta Gantt y planificarlo. Hoy en día sales de la pecera, pero ya no sabes dónde vas. Vas a posiblemente caer al mar, donde lo que te espera no lo puedes anticipar. Pero sí que tienes que prepararte para eso. Entonces, la velocidad de ese cambio tiene un impacto gigante en lo que estamos hablando por una razón, y es porque hace que el conocimiento caduque. O sea, lo que tú sabías tiene fecha de caducidad. Lo que sabías y antes te duraba toda la vida, tenías una profesión para siempre, hoy en día caduca. Hay millones de ejemplos. De nuevo, en la industria de la creatividad, Blockbuster, una cadena de distribución de vídeos, desapareció. Este es uno que estaba muy cerquita de mi casa cuando yo llegué a vivir a Chile. Se lo comió Netflix y tenemos millones de ejemplos de empresas que no sobreviven porque no aprenden. Y ojo, esto que os estoy contando yo no es nuevo, ni me lo invento yo, por supuesto. Esto está en la Biblia, esta frase es de la Biblia. Entonces, ¿qué puede entender uno? Que por muy bien que te vaya hoy, eso no significa que mañana te vaya a seguir yendo igual de bien porque el conocimiento caduca. Y la única alternativa para mantenerte es aprender. Ahora, tú puedes decidir, evidentemente, como casi todo en la vida, tú puedes decidir si quieres seguir cortando el árbol con un hacha, que es legítimo, pero tienes que asumir las consecuencias, ¿sí? Y esto yo creo que hay que cruzarlo con otra variable, y es que hoy en día estamos viviendo la era de los intangibles. Todos los que hayáis leído El Principito, me imagino que os acordáis de esta frase: lo esencial es invisible. Lo más importante de la vida no es tangible, no son átomos. Te viene el presidente del Bayern de Múnich y te dice: oye, un jugador de fútbol cuesta más que un estadio que está hecho de ladrillos y hormigón. Y aquí hay una gráfica que muestra la evolución del valor de las empresas desde los años 70, donde la mayor parte del valor de una organización tenía que ver con sus activos físicos, a hoy, donde la mayor parte del valor de una empresa tiene que ver con sus intangibles. Y esto no importa el sector, esto no es una cosa que tenga que ver con tecnología o con sector cultural, esto pasa absolutamente en todas las industrias. La cultura, de hecho, es un intangible. La cultura de por sí es un intangible en sí mismo. Y aquí, fijaros, aquí tenéis un ranking de los países más desarrollados del mundo. Ninguno de ellos es desarrollado por ser productor de materias primas, por átomos. Es desarrollado por la cantidad de conocimiento que desarrolla. A mí me ha tocado ir varias veces a Venezuela a trabajar con la petrolera allí, y no hay ningún país que tenga más reservas de petróleo que Venezuela en todo el mundo. O sea, potencialmente no hay ningún país que tenga mayor riqueza y, sin embargo, está arruinado. Este es otro ranking de los países más innovadores del mundo. La innovación también es un intangible, es conocimiento. Y son los mismos que son los países más desarrollados. Y este ranking es el ranking de los países donde menos horas se trabaja. Y casualmente es el mismo.
Y tú uno dice, ¿cómo es posible que estos tipos sean los que menos trabajan, que además son los más innovadores, que además son los más desarrollados? ¿Dónde está la gracia? Bueno, y evidentemente tiene que ver con conocimiento. Esta es una lista de las empresas que dominaban los rankings el año 2000. Si os fijáis, son todas empresas, casi todas empresas de activo físico. 15, 20 años después, estas empresas han desaparecido y las que hoy dominan son empresas que no tienen activos físicos. Ninguna de estas empresas ni tiene stock, ni vende producto físico. Todas ellas trabajan con intangibles, con conocimiento. Y yo me tomé la molestia de mirar el valor de algunas de esas empresas para intentar calcular más o menos la proporción del valor de los intangibles. En el caso de Apple, hice el ejercicio, en su momento, un 82% del valor de Apple, que era la empresa más valorada del mundo, son intangibles. Y hice lo mismo con otras empresas y con algunas incluso industrias tradicionales, como Exxon petrolera, Johnson, que es una química. En todos los casos, el valor de una empresa tiene que ver con sus intangibles. ¿Eso qué significa? ¿Qué demuestra? Para mí demuestra que los que están ganando la batalla son las neuronas y no los átomos. Y los átomos es mucho más el mundo de los ingenieros, ¿sí? Bueno, en un mundo estable, aprender no era muy importante, porque una vez que aprendías al principio te podías mantener el resto de tu vida. En un mundo veloz, si no aprendes, te quedas fuera, ¿eh? Y eso significa que si el conocimiento caduca rápidamente, aprender es incluso más importante que saber, porque aprender es lo que te permite continuar. Y yo creo que nuestra vida depende justamente de nuestra capacidad de aprender. Cada vez más empresas contratan gente no tanto por lo que sabe, sino por la capacidad de seguir aprendiendo. No sé si conocéis a Harari. So, the most important skills in the 21st century are how to constantly learn new things. Harari dice que la habilidad más importante del siglo XXI es seguir aprendiendo. McKinsey, que es una consultora de referencia, publicó hace poco un artículo diciendo la habilidad más importante es aprender. O sea, esto va en serio. El problema es que no sabemos muy bien todavía cómo enseñar a aprender. Sabemos cómo enseñar contenidos del pasado, no cómo enseñar a aprender. Y yo creo que lo que nos espera, lo relevante es justamente aprender del futuro. Por una razón, porque el camino que se viene para adelante no necesariamente se parece al camino que hemos recorrido. Y eso lo estamos viendo claramente hoy, pero yo me temo que esa tónica es la que nos espera. Y para ese camino que viene ya no nos sirven tanto los mapas, porque los mapas están desactualizados, han caducado, nos dan imagen de un territorio que ya no fue. Y por eso necesitamos desarrollar brújulas, porque una brújula te ayuda a orientarte. Y eso implica, por un lado, desaprender, que es desapegarse de lo que sabemos. No lo vas a borrar, pero vas a tener que dejar de utilizar cosas que utilizabas y te valían hasta ahora. Hay que dejarlas ir. Y hay que rediseñar el aprendizaje. Entre otras cosas, para dejar de insistir tanto en aprender lo que ya se sabe, que lo van a hacer las máquinas y está muy bien que lo hagan, para justamente enseñar a desarrollar y a crear conocimiento nuevo, a crear cosas distintas. Y para eso hay que cultivar capacidades, que la buena noticia es que son capacidades que vienen todas de serie de nacimiento con todos los seres humanos. Todos tenemos imaginación, creatividad, resiliencia. Todas estas capacidades no hace falta aprenderlas. Vienen, hay que desarrollarlas, hay que convertirlas en habilidades. Y por eso, si tenemos que estar todo el rato aprendiendo e innovando, por eso es tan importante la creatividad. Por eso la industria, digamos, la cultural tiene tanto que aportar, porque justamente lo que necesitamos desarrollar o potenciar la capacidad de crear y de inventar y de aprender cosas nuevas. Y de hecho, esto aparecía ayer en el periódico, la creatividad va a ser la habilidad más buscada una vez que pase esto, o da lo mismo, aunque no pase, ya es la habilidad más buscada. Ahora, innovar para mí es una manera muy sexy de vender lo que siempre hemos hecho, que es aprender. Innovar es aprender a hacer cosas distintas. Entonces, la invitación es: o aprendes todo el rato, o corres el riesgo de convertirte en un commodity que es sustituible por una máquina o es externalizable a otro país más barato. Y eso es una decisión de cada una. Y el cambio, tenemos que asumir que ya no es una actividad con inicio y final. Esto es un proceso que no termina nunca, no es un suceso puntual, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre este fenómeno en las personas? Yo no soy biólogo ni neurocientífico, me toca conversar con ellos. Mi definición de aprender es acumular, almacenar experiencia reutilizable en el futuro. Eso es aprender, ¿sí? Y recalco la palabra experiencia porque va a aparecer varias veces. Ahora, fijaros que hablo de un proceso personal, ¿sí? Y fijaros cómo ocurre esto en el ser humano. Si yo os tapo los ojos y os doy a probar un trozo de chocolate, vosotros inmediatamente, sin saber lo que estáis comiendo, reconocéis el sabor. Y si os doy un caramelo de menta o un trozo de limón, va a pasar lo mismo. Pero si os doy a probar un poco de lúcuma, la mayor parte de vosotros vais a decirme: no sé qué es esto. Y es una fruta con la que se hacen unos postres deliciosos. Bueno, fijaros cómo ocurre el proceso del ser humano. Cada vez que las personas tenemos que hacer algo,
Por un lado, echábamos mano de lo que ya sabemos, del conocimiento que tenemos, ¿sí? Y eso se llama gestionar el conocimiento. Usamos nuestro conocimiento. Yo sé que es chocolate, sé que es menta, y eso se llama gestionar nuestro conocimiento. Esto lo hacemos inconsciente. Y lo otro que hacemos es, echamos mano de nuestro conocimiento, pero cuando no sabemos, buscamos y no encontramos en el cerebro lúcuma, la única alternativa que tenemos es decir, bueno, esto me lo voy a guardar para la próxima vez. Y eso se llama aprender. Y esto es lo que hacemos las personas todo el rato, usar lo que sabemos y almacenar, aprender lo que no sabemos. Y por eso pongo que es personal, porque el proceso de aprender es intransferible, es indelegable. Nadie puede aprender por ti, igual que nadie puede comer por ti, ni nadie puede dormir por ti. No es individual, pero es personal. Y de hecho, fijaros, esto me imagino que todos los que fuisteis al cole no tendríais ningún problema en resolver esta integral. Si yo os pidiera que la resolvierais, esto lo llevo haciendo años, la mayor parte de la gente me dice que no puede. Y no es muy grave, porque la mayor parte de la gente nos damos cuenta que luego no lo hemos necesitado. Bueno, aprender tiene que ver con recordar. Si tú no recuerdas, entonces no aprendiste. Nadie olvidó los atentados del 11 de septiembre, pero las personas recordamos las experiencias que vivimos, no los cursos que hacemos, las conferencias que hacemos. De mí os vais a olvidar esta misma tarde, ¿sí? Entonces, fijaros, si hablamos de que aprender es almacenar experiencia en el cerebro, ¿dónde almacenemos las personas esta experiencia que tenemos? Evidentemente la almacenamos gracias a que tenemos un órgano que está especialmente diseñado para aprender, que es el cerebro. Y somos nuestro cerebro para todo, pero no solamente para lo racional, para lo emocional y para lo creativo, somos nuestro cerebro, todo depende de nuestro cerebro. Es el único órgano sin el que no podemos vivir y que no podemos trasplantar. No te pueden trasplantar el cerebro de otra persona. Te puedes trasplantar el corazón, los riñones, lo que tú quieras. Ahora, aprender no depende de la cantidad de neuronas que tenemos en la cabeza ni del tamaño del cerebro. Depende de las conexiones que las neuronas hacen entre sí, de la sinapsis, ¿sí? Que es lo que va ocurriendo cada vez que vamos aprendiendo, las conexiones que se hacen. Entonces, el conocimiento que tenemos está en nuestro cerebro, en las conexiones que hacen las neuronas entre sí, y eso cada vez que aprendemos se establecen esas conexiones. Y de hecho, aunque tenemos un cerebro parecido en número de neuronas a cuando nacimos, tenemos una mente totalmente distinta, porque a medida que hemos ido aprendiendo cosas a lo largo de nuestra vida, nuestro cerebro se ha ido configurando con conexiones. Por eso somos más inteligentes en principio que cuando nacimos. Ahora bien, ¿cómo ocurre este fenómeno en las empresas? Bueno, yo no sé si alguien se ha leído, me imagino que no, el informe de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Cuando hace un análisis del rol del FBI, dice, mira, el FBI no tenía la habilidad para saber lo que sabía. No había ningún mecanismo efectivo para capturar o compartir su conocimiento institucional. El FBI, una institución que tiene recursos, que tiene información de todos los ciudadanos, no sabía lo que sabía y no era capaz de aprender. Entonces, esta frase yo se la he escuchado a montones de directivos en montones de organizaciones, en todo tipo de industrias, en todo tipo de países. Nuestra empresa no tiene memoria. Volvemos a hacer cosas de nuevo un montón de veces. Entonces, no es extraño que aparezca un artículo en el Harvard Business Review que dice ¿por qué las organizaciones no aprenden? ¿Por qué tienen tantas dificultades? Desde mi punto de vista, es porque no fueron diseñadas para aprender. Las organizaciones que tenemos hoy en día se pensaron para otra cosa y por eso aprender no era parte de su diseño. ¿Se diseñaron para qué? Bueno, para operar, para fabricar, para comprar y para vender y sobre todo con el criterio de la rentabilidad. Recordar que esto se diseña hace 200, 300 años en un mundo de átomos, no de neuronas, donde se diseñan organizaciones como máquinas, donde hay montones de piezas y las personas son una pieza más. Y se acuñan términos que habéis escuchado como división del trabajo, la producción en línea, siempre se hace el mismo producto de millones de veces, del mismo color, siempre se repite la misma tarea. Y para ese mundo yo no necesito gente creativa. Yo no necesito gente innovadora, necesito gente obediente, eficiente, que obedezca, que haga lo que tiene que hacer y que no me desmonte el chiringuito, sino que haga lo que se espera que tiene que hacer. Entonces, en ese mundo uno no puede ir a buscar dónde está el aprendizaje, ni la colaboración, ni la creatividad, porque no era parte del diseño. Y de hecho, yo suelo mirar los mapas de procesos de cualquier organización para ver cómo hacen lo que hacen y la conclusión es siempre la misma. Para operar, para fabricar, para producir, para vender, no hay que aprender. Porque en los procesos no aparece el aprendizaje, aparece hágase esto siempre de la misma manera. Y eso genera para mí un desequilibrio que lo grafico de esta manera. Las empresas tienen un músculo, un bíceps gigantesco para producir, pero tienen un músculo raquítico para aprender de lo que hacen. Entonces dedican todo su esfuerzo a hacer cosas y no dedican casi nada de tiempo a aprender de lo que hacen. Y yo creo que las empresas necesitan equilibrar esto y desarrollar ese músculo. Porque no te basta con ser muy bueno en hacer algo si al mismo tiempo no aprendes de eso que estás haciendo para mejorarlo o para cambiarlo, porque el mundo va a cambiar. Y si todo el tiempo lo dedicas a operar y a hacer y te olvidas de dejar tiempo para reflexionar, para compartir, para colaborar,
bueno, como pasaba antes con Netflix y Blockbuster, llega el tiburón, tú no te das cuenta y es demasiado tarde. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de que una organización tiene dificultades para aprender? Bueno, son muy evidentes. Lo primero, cuando se repiten los errores. No cuando ocurren los errores, sino cuando ese error ya ha ocurrido antes. Por ejemplo, cuando se dedican muchos recursos a reinventar y a volver a hacer cosas que ya se han hecho antes. Por ejemplo, cuando se gasta mucho tiempo también, se desperdicia buscando información que ya tenemos y que sabemos que está en algún lugar, pero no sabemos dónde. Por ejemplo, cuando no se comparte el conocimiento entre individuos, equipos, sucursales, y ahí lo que tenemos es una brecha entre buenos y peores desempeños. Hay gente que lo hace mejor trabajando con los mismos productos, con las mismas herramientas, y gente que lo hace peor porque el conocimiento no se comparte. O, por ejemplo, cuando la curva de aprendizaje de la gente que llega es muy larga hasta que es productivo. Cuando cualquiera de estas cosas pasa, la conclusión que puede sacar es que a esta organización le está costando mucho aprender. Y todas las empresas te dicen, oye, espérate, nosotros tenemos procesos, tenemos procedimientos, es verdad. Hacemos formación, sí, ahí hay parte del conocimiento, pero la formación tiene un pequeño problema. Está dirigida sobre todo al individuo. Y el problema que tenemos no es con el individuo. Está muy bien que hagamos formación, pero el problema no son los individuos, porque la pregunta es, ¿y me basta con que los individuos sean buenos? ¿Un equipo gana solamente por tener a buenos individuos? ¿Qué pasa si no se pasan la pelota? ¿Sí? Y yo sostengo que tenemos los mejores individuos de la historia. Nunca hemos tenido mejor gente, no porque seamos más inteligentes, sino porque nos aprovechamos de los que estuvieron antes. El problema es la individualización. Hacemos que la gente trabaje sola. Esto es lo que pasa cuando llegas a una empresa, que todo el mundo trata de resolverse sus propios problemas. Entonces, si os fijáis en el mundo, en la biología, el individuo no es la unidad fundamental. La unidad fundamental es la relación, la interacción que establecen los individuos entre sí. Los árboles, por ejemplo, aunque uno los ve fuera, por debajo, y los ve solos, por debajo tiene una red de intercambio de comunicación, de intercambio de nutrientes, que es lo que les favorece y les permite sobrevivir. Y el individuo por sí solo no puede sobrevivir, necesita otros individuos, somos seres sociales. Entonces, que las personas aprendan no significa que una empresa aprenda. No es automático. Pero para que una organización aprenda, tienen que aprender los individuos. Si no, no resulta. Entonces, yo tengo un muy buen amigo que es entrenador de básquet, es de Rentería, de hecho, que ahora está en el Juventud, estuvo en el Baskonia, o sea, profesional muy bueno. Y yo le pregunté en ese momento, oye, cuando estaban estudiantes en Madrid, ¿cuánto tiempo dedicáis al trabajo individual y cuánto al trabajo grupal? Y me dijo, 80% del trabajo que hacemos es trabajo en equipo, porque el equipo es el que juega el miércoles o el domingo, ¿sí? Entonces, claro, la pregunta que uno se hace en cualquier empresa, oye, ¿y cuándo entrena junta toda la empresa? Porque una cosa que yo me encuentro en cada organización a la que voy es que me dicen que no solamente no saben muy bien lo que hacen los de la otra área, de otro departamento, es que ni siquiera los conocen. Entonces, ¿os imagináis un equipo donde los defensas solamente se pasan la pelota entre ellos y te dicen, oye, mira, yo no sé muy bien quién es el delantero centro, lo vi una vez? Esto, que una cosa que uno dice no puede ser, esto pasa en todas las organizaciones a las que yo voy. Entonces, si decíamos que una empresa aprende cuando se conectan las neuronas, una organización aprende cuando se conectan las personas. ¿Qué significa esto? Bueno, que el aprendizaje y el conocimiento reside justamente en las relaciones, interacciones, conexiones que establecen o que no establecen las personas entre ellas. Y cuando no las establecen, no hay aprendizaje. Entonces, el conocimiento no es un acto individual, es un acto colectivo, es una red que se ilumina o no, lo mismo que pasa en nuestra cabeza. Y por tanto, no depende de la suma de personas, depende de las relaciones que establecen las personas. No sé si sabéis, hay software que te permiten mapear en una organización quién se comunica con quién. Y tú lo puedes graficar y ver quiénes son las personas y quién habla con quién y quién no habla. Pero si tú, por ejemplo, preguntas, oye, ¿y quién te provee conocimiento? ¿Quién te ayuda? La red que tú eres capaz de dibujar puede ser muy distinta. Y cuando esa red tiene poca conexión, es poco densa, la capacidad que tiene esa organización de aprender es muchísimo más baja, es débil, por muy potentes que sean los nodos. El problema es que esa red uno no la puede administrar de forma directa y de hecho no es visible, no es explícita, ocurre, circula. Y a través de esa red lo que se hace es colaborar y compartir conocimiento. Y una de las cosas que deberíamos hacer es intentar hacer visible ese flujo, porque ya está ocurriendo, pero necesitamos hacerlo visible. Y por esa tubería que es la que une a las personas, por un lado fluye conocimiento estático, que es el más evidente. Nos intercambiamos por mail documentos, procesos, lo que fuera. Pero luego lo que hay es una red dinámica que básicamente son conversaciones, son preguntas, consejos, decisiones, y eso está fluyendo y la organización no lo ve y no lo sabe. Entonces, la llave para que por esa red circule conocimiento no la tiene la red, la tienen los nodos. Esto depende únicamente de los individuos.
Son los individuos los que deciden si quieren que por ahí circule algo o no. Y para mí aquí hay dos conductas críticas para que esto ocurra. La primera se llama curiosidad. ¿Y qué es la curiosidad? Es el interés por aprender. Son las ganas que yo tengo de preguntar, de saber más. Y por tanto, me interesa que circule algo por esa red. Yo lanzo una pregunta. Y por eso es tan importante aprender a preguntar. En el colegio enseñamos a responder, no a preguntar. Y la otra conducta es la generosidad, que es justamente la contraparte, que es cuando alguien pregunta, cuando alguien necesita saber, cuando alguien no sabe, yo tengo interés por compartir lo que sé y lo pongo a disposición. Y cuando se junta la curiosidad con la generosidad, empieza a fluir conocimiento. A partir de ahí se empieza a distribuir. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, si esto depende de los individuos, ¿cómo hacemos que quieran? ¿Cuándo ocurre esto de manera espontánea? ¿Cuándo he visto yo que ocurre esto de manera espontánea? Cuando las personas comparten un propósito, cuando estamos de acuerdo, cuando queremos lo mismo. Ahí me interesa preguntar porque quiero que nos vaya bien, o me interesa compartir lo que sé y ser generoso porque me interesa que nos vaya bien. Entonces, esto no es un montón de yos conectados. Esto es un nosotros distinto con un entendimiento compartido. Y por eso, yo digo, el conocimiento individual se convierte en organizacional cuando se distribuye. Mientras tanto, es un activo que tiene cada persona. Y eso ocurre solo cuando generamos rutinas para que las personas se puedan conectar. Y eso no ocurre en los procesos, lo decíamos antes. Y eso no pasa solamente dentro del equipo, pasa en el equipo, pero también entre equipos. Este ejercicio que estáis haciendo ahora es justamente un ejercicio para colaborar y conectar personas a todos los niveles. Entonces, el pilar fundamental del aprendizaje en una organización es el intercambio del conocimiento. Si el conocimiento no se intercambia, tienes gente muy potente, pero una organización mucho más pobre. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y podemos hacer algo para intentar evitar perder conocimiento? Lo que yo os voy a contar es una cosa general, ¿no? Porque esto da para meterse muy en detalle, pero imaginaros que un día os despertáis y por lo que sea, habéis perdido el conocimiento que teníais. Alguien ha ido con una jeringa, os lo ha extraído y a cambio os ha inyectado otro conocimiento distinto, ¿sí? Y el conocimiento que os ha inyectado es el de el mejor ingeniero de Fórmula 1. O sea, ahora una mañana, hoy os habéis levantado y ya no sabéis lo que sabíais, pero sois el mejor ingeniero de Fórmula 1. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿quién sale ganando con este cambio? ¿Gana tu organización? ¿Ganas tú o ganáis los dos? Y tu organización posiblemente no va a ganar nada, porque a no ser que tu organización esté en el mundo de la ingeniería para Fórmula 1, no le sirve de nada que tú seas muy buen ingeniero de Fórmula 1. Tú posiblemente sales ganando porque tu sueldo se va a disparar seguro. Ahí tienes una posibilidad. Ahora, imaginaros que en lugar de eso, en lugar de inyectarte conocimiento para ser un ingeniero de Fórmula 1, te inyecta conocimiento para ser un barrendero o mecánico de coche, con todos mis respetos para los barrenderos y mecánicos de coches, por supuesto. Bueno, aquí, ¿qué pasa? ¿Quién gana? Bueno, y tu organización tampoco gana, a no ser que se dedique a cualquiera de estas dos cosas. Y tú, pues depende si el conocimiento que tienes hoy, si tú lo consideras que es más valioso o no. Entonces, la organización, en resumen, siempre pierde. No importa la industria, a mí me ha tocado acompañar a varias organizaciones en el mundo nuclear, públicas, privadas, en el mundo industrial, en el mundo público. Siempre pierde, la empresa siempre pierde. Y fijaros, esto no es ninguna sorpresa. La gente se va de las organizaciones. Las organizaciones no son dueñas de las personas. Y cuando las personas se van, y no es mala fe, se llevan todo lo que saben. No pueden no hacerlo, no pueden decir, mira, me lo quito de la cabeza y lo dejo. No, si es que yo me lo llevo siempre. Y a la organización, si no ha hecho algo, le queda muy poquito, lo pierde. Y ahí es cuando se da cuenta que tiene un problema. Entonces, ¿cuál es la mejor práctica? Bueno, lo primero es anticiparse. Sabiendo que esto va a ocurrir, no te esperes hasta el final. Asume que las personas se van a ir mañana y, por tanto, siempre ten en marcha un proceso de intercambio, de compartir y de distribuir conocimiento, porque de esa manera, el día que la gente se vaya, les darás las gracias por los servicios prestados y no te afectará tanto. Entonces, uno tiene que asumir que la retención, que no es una palabra que me guste mucho, del conocimiento tiene que ser parte de los procesos del día a día. Y no algo excepcional que hacemos cuando ya no nos queda más remedio, porque cuando no nos queda más remedio, las personas se van y ya no hay nada que hacer. Y si las personas se van enfadadas, desencantadas, además van a hacer lo posible por no compartir lo que saben y en muchos casos, y yo conozco algunos, en destruir lo que saben para que además no quede ningún registro, ¿sí? Entonces hay que anticiparse. Entonces, claro, hay que hacerse algunas preguntas. Lo primero, ¿mi organización tiene una estrategia para gestionar el conocimiento? Lo segundo es, bueno, y una estrategia de retención de conocimiento, y sabemos qué conocimiento hay que retenerlo todo, o habrá alguno que es más urgente que otro. ¿Y se puede retener el conocimiento? ¿Y cómo se hace? Porque el conocimiento está asociado a las personas, pues las personas se van cuando quieren. ¿Puedo impedir yo? ¿Puedo hacer algo respecto a eso? ¿Cómo retener el conocimiento? Si yo quiero retener el conocimiento sobre cómo resolver el cubo Rubik,
Bueno, hay muchas maneras. Pues hay manuales que te explican cómo hacerlo, hay vídeos que te explican cómo hacerlo. O sea, hay maneras, hay mecanismos que si uno lo trabaja con tiempo puede empezar procesos de transferencia de conocimiento. Y esto, como os estaba diciendo, la mayor parte de los directivos saben que hay personas que tienen un conocimiento que si la organización lo pierde, la organización se va a resentir y, por tanto, esto va en serio. Y esto hay un tema evidente donde uno puede ver esto y es que uno puede evaluar la edad que tienen las personas y anticipar qué personas se van a ir. Hay industrias que ya tienen unas brechas generacionales gigantes y saben que a la medida que se jubila gente tienen un vacío porque la gente que sigue es 20 años más joven y tiene mucho menos conocimiento. Y esto hay muchas organizaciones que ya lo están trabajando. Nosotros, antes de que empezara este problema con el COVID, estábamos trabajando con la Diputación de Guipúzcoa justamente en un proceso porque ellos ya ven lo que se viene y por tanto lo quieren trabajar con antelación. Entonces, esto no es ninguna sorpresa para nadie. Y hay bastantes ejemplos históricos del impacto que ha tenido. Hay uno muy clásico que es el impacto que tuvo para la NASA no proteger el conocimiento de la llegada de los viajes a la Luna, y cuando intentaron reflotar los proyectos se dieron cuenta que todo lo que habían aprendido no lo podían recuperar, está en formatos que no se pueden leer y han tenido que invertir un montón de horas en volver a aprender lo que ellos ya sabían. Entonces, esto no es solamente algo que suene razonable, es que no hacerlo impacta directamente en los resultados. Te cuesta más caro, te lleva más tiempo, cometes más errores, tus clientes están menos contentos. Entonces, la pregunta es, bueno, si esto está claro, ¿qué podemos hacer? Yo os voy a contar el proceso muy a grandes rasgos. Luego, si otro día estáis muy entusiasmados, queréis que nos metamos en detalle, lo vemos. Pero os vais a dar cuenta que es coherente, es de sentido común. Lo primero, hay que identificar el conocimiento crítico. Y eso, Irene, está justo con Irene, está en unos talleres que estamos haciendo con la Cámara de Comercio de San Sebastián, de Guipúzcoa, justamente en cómo hacer mapas de conocimiento crítico. Bueno, hay que identificar cuál es el conocimiento crítico y por eso hay mapas de conocimiento que te permiten identificarlo. Evaluar cuál es el riesgo que tenemos de perderlo. Puede ser crítico, pero si no tengo riesgo de perderlo, no tengo por qué preocuparme de retenerlo. Después de ahí tengo que identificar quiénes son las personas que tienen ese conocimiento, no todo el mundo. Tengo que identificar a quién necesito que transfiramos este conocimiento, que son los destinatarios. Y finalmente, evaluar mecanismos de transferencia que en función del tipo de conocimiento, del riesgo que tenga, del tiempo que tenga, de las herramientas que existen, yo defino un plan que no es a corto plazo. Nadie sustituye conocimiento de 20 años en una semana. Entonces, lo primero, como decíamos, hay que identificar el conocimiento y esto no tiene que ver con personas. Primero va el conocimiento y después vamos a buscar a las personas, ¿sí? Y por eso hablamos de conocimiento crítico, que era lo que yo os decía. Y lo segundo, hay que definir bien quiénes son las personas que tienen este conocimiento y quiénes son lo que se llama expertos y quiénes son los sustitutos. Y a partir de ahí voy pensando, aquí tenéis un pequeño ejemplo con una minera. Identificamos conocimiento y luego vamos a ver personas con nombres y apellidos, ¿sí? Y luego identificamos, en función del tipo de conocimiento, cómo lo vamos a transferir. Y a partir de ahí uno diseña una estrategia de transferencia con actividades, con un plan más o menos detallado. Ahora, retener tiene que ver sobre todo con transferir. No basta con almacenar, no basta con guardarlo. Los problemas no son repositorios. Internet está lleno de información, pero no es lo mismo. No sé si os acordáis de esta película. ¿Sabes pilotarlo? Aún no. Operador. Necesito un curso para pilotar un helicóptero B-212. Date prisa. Matrix. Necesito un curso para pilotar un helicóptero B-212. En marcha. Sí, bueno, en marcha. Y claro, la gente se espera que uno va a un curso o escucha una conferencia y sale con conocimiento para pilotar un helicóptero B-212. Y esto no ocurre así, no ocurre de manera automática. La gente tiene que construir su propio conocimiento. No sé si en algún momento podremos hacer estos trasvases directos, pero transferirlo significa que los demás lo tienen que aprender, ¿sí? Entonces, a partir de ahí uno diseña el proceso de transferencia con todos los mecanismos, etcétera, etcétera. Y uno puede, de hecho, mapear a un experto. Uno puede decir, a ver, de esta persona, ¿qué me interesa recoger? ¿Qué conocimiento tiene tácito? Es decir,
qué tipo de prácticas ocupa, qué historias me puede contar, qué casos, qué errores ha cometido, qué ejemplos, qué conocimiento explícito tiene y con qué artefactos trabaja, qué procedimientos utiliza, qué productos elabora, con qué sistemas maneja, cuál es su red de relaciones, con quién conversa, en qué comunidades participa, qué proyectos ha participado. Entonces, uno puede mapear a las personas para, a partir de ahí, en un proceso más o menos planificado, tratar de asegurarse de que lo que esta persona ha ido aprendiendo, otra persona lo puede ir incorporando. No cabe, o sea, no hace falta recalcar lo que decíamos antes, esto depende de la voluntad también. Si el nodo no está disponible para compartir lo que sabe, no vamos a poder hacer mucho. No hay jeringa que te permita extraer conocimiento, ¿sí? Entonces, para terminar esta parte, en realidad, aquí, ¿cuál es la clave? Siempre la clave es decir de cuánto tiempo dispongo. Si tenemos más de un año, por poner un horizonte temporal, no esperemos, por si acaso. Si tenemos más de un año, hay que empezar ya, porque los procesos de transferencia de conocimiento no ocurren de un día para otro, hay que compaginarlos con el trabajo y necesitan tiempo. Como todo, como cuando uno siembra algo, necesita tiempo. Entonces, por eso la palabra clave, si hay algo que me gustaría que ojalá os quedara claro, hay que anticiparse, no esperar a que sea demasiado tarde, planificarlo. Bueno, voy con las conclusiones. Os cuento un ejemplo de lo que tiene que ver con aprendizaje colaborativo. Hace poco, el Derby de Kentucky es la actividad deportiva, el evento deportivo más antiguo en Estados Unidos. Hace poco invitaron a 20 aficionados a la hípica, aficionados a que hicieran su pronóstico de cuáles iban a ser los 4 primeros caballos clasificados. Y cada uno hizo su pronóstico, no se conocían entre ellos, y luego los juntaron y les dijeron, oye, por favor, hacer un pronóstico como grupo, entre los 20, y lo hicieron. Bueno, se corrió el Derby, y ninguno de los individuos acertó, ninguno de los expertos en hípica acertó. Hubo un solo ganador que se llevó toda la pasta de la carrera, que, como imaginaréis, fue justamente el pronóstico que hicieron como grupo. La inteligencia de todos ellos, a pesar de que fueran aficionados, fue la única que fue capaz de acertar en este caso los resultados. Entonces, fijaros, hablamos que un cerebro es una red de neuronas que se caracterizan por una cosa, y es que están conectadas. Si no estuvieran conectadas, no sería el mismo cerebro, sería un montón de neuronas. Y una organización es una red de individuos que se caracteriza, pero generalmente por lo contrario, porque están desconectados. Entonces, lo primero es, ¿nos podemos permitir el hecho de despilfarrar toda esa capacidad, como esos 20 aficionados que solamente aciertan o tienen el mejor resultado cuando pueden colaborar y compartir lo que saben? Y si esto es potente, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo asegurarnos de generar ese cerebro de cerebros donde nos aseguramos de que cada persona contribuye con su conocimiento para que el resultado sea siempre más que la suma de las partes? Y aquí intervienen muchos elementos. Voy a dar un par de pinceladas. Uno tiene que ver con liderazgo. Yo no creo mucho en los líderes. De hecho, no creo en los líderes. Creo en el liderazgo porque es distinto, porque es algo que todos tenemos que desempeñar en algún momento. Todos lideramos y somos liderados, entre comillas. Y esto tiene que ver con la principal función de los liderazgos, al nivel que sea, es desarrollar la capacidad de adaptación de la organización. Y esto no es un tema jerárquico, esto nos corresponde a todos. Lo segundo, para mí, es desarrollar algunos hábitos. No de estos, sino de estos otros, que son los de todos los días. Yo tengo 3 que para mí son la clave que te permiten entender cuándo una organización es capaz de aprender. Y son muy sencillos. El primero se llama reflexión. Y reflexionar es volver a mirar. Y os vais a dar cuenta, los 3 hábitos son 3 intangibles. Volver a mirar algo. Os pongo un ejemplo, en este caso la industria del petróleo. Y es lo que dice el presidente de British Petroleum. En el año 95 tardábamos 100 días en perforar aguas profundas y hoy tardamos 42. ¿Por qué? Cada vez que hacemos un pozo nos preguntamos qué aprendimos y cómo podemos aplicarlo. Yo he estado en un pozo y he visto que no terminan cuando llegan y encuentran el petróleo. Terminan cuando, después de encontrarlo, se hacen 4 preguntas. ¿Qué tenía que haber pasado? ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué salió bien y mal? Y la más importante, ¿qué haríamos distinto la próxima vez? Y eso es parte del proceso, es decir, la reflexión ya la han metido como parte del trabajo. El segundo es sistematizar. Y aquí paso un mensaje a los jóvenes, con el tiempo la memoria no mejora, empeora. Si lo guardas todo en la cabeza, se te olvida. Si está en tu cabeza, cuando te vas, tu organización lo pierde. Entonces, hay que dejar algún registro. Y os voy a poner un ejemplo, dado que Nadal está tan de moda. Mirad, cuando Nadal ganó su primer Roland Garros, en el año 2005, ese día, que él no sabía que iba a ganar los 13 que ha ganado, creo, después, se fue a celebrarlo. Y al volver, su tío, que era su entrenador, agarró un lápiz y un papel y se puso a anotar los fallos que había cometido en el torneo y lo que había que mejorar para el próximo entrenamiento. No se lo guardó en la cabeza, lo apuntó en un papel. Con eso
diseñó un plan de entrenamiento, después tenía trazabilidad para ver cómo le había ido, qué estaba funcionando bien y mal. Entonces hay que hacer algún esfuerzo para recoger y plasmar algo de lo que nos está ocurriendo, porque si no, no tenemos historia. Si no tenemos historia, perdemos la memoria. Y el tercero es compartir. Si yo reflexiono y sistematizo, pero no comparto con nadie y me lo guardo, la organización no aprende, no le sirve. ¿Sí? Me imagino que este vídeo lo habéis visto. Es un vídeo muy sencillo, muy simple. De hecho, no hace falta palabras. Esto que estáis viendo aquí es un problema, lo mismo que el COVID. Y mientras no tienes conocimiento, no lo puedes resolver. Hasta que, en este caso, llega alguien que tiene conocimiento y lo comparte y lo pone a disposición. Es generoso, como decíamos antes, y lo pone a disposición. Y esto pasa de ser un problema a ser una tarea. En este caso, muy fácil de resolver. Y fijaros que el costo que ha tenido compartir conocimiento para este último burro es mínimo. Y encima es tan educado que pasa el último. Entonces, si yo preguntara cuál es la principal partida del presupuesto de cualquier empresa, no importa la industria en la que esté, son siempre los sueldos. En las empresas de servicios es un 90%. Es decir, toda organización ya es de conocimiento. Tú no tienes que hacer nada para ser... Ya estás gastándote la mayor parte de tu presupuesto en pagar a la gente por el conocimiento que tiene. Y cuando uno se pregunta, de hecho, bueno, ¿y qué hay en una empresa? En una empresa hay, por un lado, cosas. Pero las cosas en general son un estándar que tú se las puedes comprar en el mercado a cualquier proveedor. Y la marca de ordenador, o de mueble, o de sofá, o de coche, o de máquina, no cambia, no hace mucho la diferencia. La otra que hay en una organización son personas. Y claro, las personas sí que no son un estándar que tú puedes ir a comprar en el mercado. No te basta que no puede venir cualquier persona a trabajar mañana a tu organización. Imaginaros que mañana intercambiamos a las personas de estas empresas. A los de Iberia los mandamos a SEAT, a los de SEAT a Iberdrola, Iberdrola a Eroski y Eroski a Iberia. Si hiciéramos esto, y estamos intercambiando gente inteligente en todos los casos, Iberia nos sale mañana un avión, nos sale un coche de la fábrica de SEAT, nos sale la luz en Iberdrola y podemos ir a Eroski y no va a funcionar nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el momento que tú cambias el conocimiento del lugar, nada funciona. ¿Sí? Entonces, si yo os preguntara, ¿en qué negocio estáis? Bueno, evidentemente, hace un par de semanas, hice una conferencia para el Instituto de Empresas Culturales en Cataluña. Estábamos hablando del tema de la colaboración específicamente. Bueno, estáis en el negocio del conocimiento cultural. Estáis en un negocio intangible. Lo que vosotros entregáis es un conocimiento. Y un conocimiento además que está en riesgo. Esto aparecía el otro día en un informe. Este es el mapa de riesgos de las actividades que más problemas están teniendo en Euskadi a partir del COVID. Y fijaros, en el cuadrante derecho superior, que son las actividades más en riesgo, están las actividades recreativas culturales. Es decir, es un conocimiento que hoy en día está en riesgo. Bueno, aunque vosotros no lo creáis, o quizás no lo habéis visto así, estáis en un negocio de conocimiento, un negocio de gestionar conocimiento. La materia prima con la que trabajáis todos es conocimiento de las personas que llegan todos los días a trabajar. Y con eso lo que hacéis es elaborar servicios que entregáis a vuestros clientes. Entonces, ya sé que es políticamente incorrecto decir esto, pero lo importante no son las personas. Lo importante es el conocimiento que tienen las personas. Por eso no me sirve cualquier persona. Ahora, por suerte, el conocimiento todavía lo tienen las personas hasta que las automaticemos y por eso al final siempre terminamos en personas. Pero lo primero que se tiene que preocupar de gestionar una organización, desde mi punto de vista, es el conocimiento. Si uno se pregunta, a ver, ¿cómo es posible que Iberia se haya convertido en líder mundial en puntualidad varios años seguidos? No tiene que ver con los aviones, no tiene que ver con los aeropuertos, usa los mismos aviones, los mismos aeropuertos que el resto. Tiene que ver con que las personas que trabajan allá han adquirido un conocimiento y han tomado decisiones que les han permitido hacer esto. Entonces, simbólicamente todos vendemos conocimiento y eso significa, insisto, que estamos en el negocio de las neuronas y no de los átomos y es un negocio cada vez menos de ingenieros, ¿sí? Entonces, si vendemos conocimiento, si nuestro negocio es de conocimiento, ¿cómo no lo vamos a administrar? ¿Cómo no nos vamos a preocupar de retenerlo, de traspasarlo, de asegurarnos que quede en la organización? Entonces, claro, la pregunta es, oye, ¿podrá tu empresa permitirse el lujo de no aprender? Y yo creo que no nos podemos dar el lujo. Es demasiado grande el riesgo que corremos si perdemos el conocimiento, que es lo que hoy en día nos hace valiosos. Y esto, hay una ley universal que es muy conocida, que funciona siempre, y esto funciona para individuos, para organizaciones o para países, para sociedades. Y es que si no aprendes a la misma velocidad que el entorno en el que estás, desapareces. Tienes que aprender al menos a la misma velocidad. Y si quieres innovar y progresar, entonces tienes que aprender más rápido. Si aprendes más lento, te quedas fuera. Y yo creo que por eso el mundo es sobre todo de los que aprenden rápido. No es de los más altos, de los más fuertes, de los que tienen más recursos, es de los que aprenden más rápido.
Los individuos estamos bien equipados porque tenemos un sistema que nos ayuda a aprender, que es el cerebro. Las organizaciones no tienen esa suerte y tenemos que desarrollar ese músculo que ejecute esa función, porque si no, van a tener un problema, porque en el ADN de las organizaciones no se diseñó el aprendizaje, se diseñó otra cosa. Y eso yo sé que es un mundo esquizofrénico, te obliga a vivir al mismo tiempo en el presente. Hoy tengo compromisos, hoy tengo clientes, hoy tengo servicios, pero al mismo tiempo tengo que estar anticipando el futuro. ¿Cómo será mañana? ¿Qué cosas tendré que aprender? ¿Qué tendré que dejar de hacer? Y eso es ir al mismo tiempo con las luces cortas y las luces largas. Y hay que convivir con esa lógica, ¿sí? Yo sostengo que en la vida no hay problemas. O sea, lo que hay es falta de conocimiento para resolverlos. Que tú no sepas resolver el cubo Rubik no significa que no se pueda, significa que tú no sabes. Ante los problemas hay gente que se deprime, hay gente que se rinde, hay gente que le echa la culpa hay gente que se queja de la mala suerte. Hay gente que dice, mira, esto no me importa, yo lo voy a resolver legal o ilegalmente. Y hay mucha gente que rompe las leyes. ¿Por qué? Porque, ahora, para mí la conclusión es que tu vida es como una sucesión de cubos de Rubik. Y cuando aprendes a resolver uno, te lo van a cambiar. Y cuando aprendes el siguiente, te lo vuelven a cambiar, porque llega una tecnología nueva. Y cuando aprendes, llega una pandemia nueva. Y cuando cambia el gobierno. Entonces, prepárate porque te van a cambiar el cubo. Y, por tanto, la única manera de poder seguir actualizado es seguir aprendiendo cubos distintos. Y aquí voy terminando con una frase que yo diría que es antológica y es de hace mucho tiempo. La humanidad se divide entre los que saben y los que no saben. Entonces, los que saben tienen una ventaja sobre los que no saben. Entonces, depende de ti lo que tú quieras. Fijaros si es vieja, que es de Maquiavelo. Entonces, al final, la cuestión es, si yo te pregunto, oye, ¿tú duermes todos los días? No vas a decir, bueno, sí, claro. ¿Y comes todos los días? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque lo necesitas para vivir. Si no comes y no duermes, no vives. Bueno, para mí, si no aprendes todos los días, corres el mismo riesgo profesionalmente. Si no aprendes, te quedas fuera. Y termino con una reflexión relacionada con lo que estamos viviendo ahora, para que veamos la relación con el aprendizaje. ¿Vosotros habéis escuchado a alguien que diga, oye, mira, ¿sabes qué? A mí esto del COVID me da igual. O sea, yo no pienso hacer nada distinto. Voy a seguir haciendo lo que hice siempre. Y esto es imposible, evidentemente. Entonces, para mí el mensaje que nos entrega en este caso la pandemia es evidente. ¿Os habéis dado cuenta que todo depende de aprender? O sea, todo depende de aprender. Hemos tenido que aprender, obligatoriamente, a trabajar de una manera totalmente distinta. A comunicarnos, a relacionarnos, a decidir, a organizarse, a vender, todo. O sea, ha sido un proceso de aprendizaje. Y esto no ha terminado porque no sabemos lo que sigue después. Con COVID o no da lo mismo, vamos a tener que seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que decimos cuando alguien tropieza 2 veces en la misma piedra? Coloquialmente decimos es que no aprende, cuando alguien se equivoca y le pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué está llegando toda esta segunda ola de rebrotes desde mi punto de vista? Bueno, porque no aprendemos. Porque no hemos aprendido o no hemos querido aprender en realidad de lo que nos pasó antes. Al principio no sabíamos, después de los primeros 6 meses algo deberíamos haber aprendido. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa si no aprendemos? Bueno, que no podemos salir. Y claro, es evidente que nuestro foco lo hemos puesto en resolver el problema, teníamos que resolverlo, pero es que si no aprendes, no puedes resolver el problema. Aprender es parte del ejercicio que hay que hacer para resolver el problema. Y para eso hay que hacer un curso. No, si aprender no tiene que ver con hacer cursos ni con estudiar. Nadie ha hecho un curso para el COVID. Hemos tenido que aprender cómo. Bueno, te haces preguntas, pruebas, investigas, lees, conversas con otros, ves cómo ocurre. Entonces, claro, necesitamos incorporar la cultura de aprendizaje como parte de la estrategia. Como decíamos antes, retener como parte del trabajo, no al final. No nos basta con aprender cuando tenemos el problema encima. No es suficiente. Cuando la gente se va, no me puedo poner a retener el conocimiento ahí. Lo tengo que ver desde antes. El otro día leía esto, que según Cambridge viene otra pandemia en camino, seguramente, pero para mí la lección es incorporemos el aprendizaje como parte de los procesos para que nos podamos anticipar o estemos mejor equipados cuando lleguen los problemas. Cuando lleguen habrá que seguir aprendiendo también, ¿sí? Así que eso era. Ojalá que os haya servido, mi única obsesión es que ojalá os ayude a haceros algunas preguntas que quizás no teníais antes. Si alguien quiere la presentación, yo la comparto. Ya sé que no es un regalo muy valioso, así que disponible. Y entiendo que no sé si ahora o luego también vamos a tener espacio para preguntas, así que disponible para lo que vosotras queréis. Así que 1000 gracias y un placer de nuevo estar con vosotros. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias, además tú lo mencionabas, efectivamente, por este regalo, porque al fin y al cabo nos has regalado 1 hora de
conocimiento, como tú bien decías, sumamos nuestra curiosidad por saber, querer saber más y la generosidad que has tenido por tu parte de ofrecérnosla, pues ahí está este ratito de conocimiento que esperemos que quede mucho tiempo en nuestro cerebro y nos ayude, por lo tanto, a aprender. Y si te parece, vamos a ir con el postre, a ese menú que nos ofrecías tú, un postre que va a consistir pues, en un surtido de preguntas, porque bien avanzabas que podía verlas, pues aquí están. Y supongo que me estás escuchando, voy a ir ya con la primera de ellas, que sería, Javier, cómo facilitar en nuestras organizaciones el paso de un conocimiento tácito a uno explícito. Has hablado de ello en tu disertación, pero si puedes ahondar un poco en el tema. Sí. A ver, un par de cosas. Una cosa que yo no he dicho antes. Todo lo que yo he contado en mi presentación no es verdad. No es mentira tampoco, es mi opinión, es mi experiencia, pero es discutible, eso para dejarlo claro. Sobre esa pregunta, yo lo primero que me preguntaría a sí mismo es, hay que hacer un cálculo de cuánto esfuerzo merece la pena hacer en explicitar conocimiento, porque si realmente las cosas cambian muy rápido, hay que preguntarse muy bien qué guardar, cómo guardar, dónde guardar, en qué formato guardar, quién guardarlo, para quién, para que lo utilice quién. Entonces, yo decía que el segundo hábito para mí es sistematizar, pero eso significa que hay que pensar bien el esfuerzo y el tiempo y los recursos que uno dedica a eso. Y en general ese es un ejercicio, a ver, hay técnicas no tan complejas. Generalmente yo te diría que lo más difícil de esto para mí hay dos temas clave. Uno, lograr que la organización se conciencie de que esto es un tema importante. Como todavía tenemos organizaciones jerárquicas, dependemos mucho de liderazgos que estén decididos a justamente dediquemos un esfuerzo a sistematizar y a capturar ese conocimiento a través de entrevistas, a través de hacerlo, de tratar de plasmarlo en diferentes tipos de productos o de activos de conocimiento. Pueden ser infografías, pueden ser casos, pueden ser historias, pueden ser documentos de todo tipo. Hoy en día tenemos una riqueza mucho más grande. Pero por un lado hace falta liderazgo comprometido con eso y asociado a eso tiene que ver con el recurso tiempo. Todo esto toma tiempo y la principal excusa que ponemos las personas para no hacer lo que no queremos hacer es decir que no tenemos tiempo. En el momento que decimos esto es importante, vamos a asignarle tiempo, ahí tenemos que ser muy inteligentes justamente en determinar qué tipo de conocimiento es, por qué es importante guardarlo, cuál será la mejor manera de explicitarlo. Y en eso hay metodologías y hoy en día tenemos muchos soportes para poder hacerlo. Eso diría yo. Muchas gracias. Vamos allá con otra de esas preguntas que nos han ido lanzando. ¿Existen barreras de índole generacional en la socialización del conocimiento? Y si es así, ¿cuáles consideras que son las más importantes y cómo podríamos superarlas? Oye, qué preguntas. Ahí la tienes, ¿eh? Así, en frío. A ver, bueno, una cosa, yo tengo mis respuestas, ¿eh? No son respuestas, son mis respuestas. A ver, yo te diría que sí que no. O sea, evidentemente todas las generaciones, por un tema evolutivo, van variando y yo creo que van mejorando además. Yo diría que menos de las que se creen. O sea, la capacidad de aprender es innata al ser humano y no cambia mucho. La facilidad de manejo en algunas tecnologías, en algunas metodologías, sí, pero todo eso se aprende. Hay la mayor predisposición que pueden tener los jóvenes hacia algunas técnicas, pero no hay grandes diferencias. Yo te diría que por el hecho de ser de generaciones distintas, tienen mucho más con predisposición. Yo conozco gente mayor mucho más predispuesta, mucho más abierta, y conozco gente no tan mayor que es mucho más cerrada. Yo te diría que hay un rasgo que yo lo comenté con Irene en su momento, que tiene más que ver con generaciones, que hay algunas diferencias, pero para mí no son insalvables. Detrás de todo esto está siempre la actitud, y la actitud tiene mucho que ver con eso que decíamos antes de ese compromiso y de ese compromiso compartido. Para mí hay un tema que tiene que ver con rasgos, si quieres, culturales, en este caso geográficos. Yo creo que en el caso de Euskadi, por ejemplo, yo creo que tenemos un músculo muy desarrollado en cuanto a capacidad de trabajo y un músculo mucho menos desarrollado en habilidades de comunicación y en predisposición a la interacción. O sea, somos muy buenos para trabajar, pero muy malos para interactuar, vender. Y esas habilidades blandas yo creo que influyen mucho más que el hecho de que sean las generaciones. A los vascos nos cuesta sobresalir, somos vergonzosos, nos cuesta llamar la atención, somos muy buenos para trabajar sin que nadie nos vea. Y yo creo que aquí justamente hace falta para esta generosidad, hay que exponerse un poquito más. Seguimos, avanzamos con otra duda, otra apreciación que te lanzan. ¿Consideras el exceso de
de expertización sectorial una barrera para el conocimiento y para la innovación, Javier? A ver, yo creo que es un arma de doble filo. Efectivamente, el principal enemigo del aprendizaje es creer que tú ya no necesitas aprender, es creer que tú ya lo sabes todo. Yo, de hecho, muchas veces cuanto más arriba te vas en la jerarquía de una organización, más difícil resulta que se abran espacios para el aprendizaje, porque cuanto más arriba están, menos creen que deben aprender. Y eso pasa también no solamente en cuanto a jerarquía, sino en cuanto a nivel de conocimiento. Cuando yo ya he visto mucho, tengo la tentación, y yo diría que es entendible, de creer que ya es difícil que vaya a haber algo nuevo. Entonces, yo creo que esa necesidad de levantarte todos los días preguntándote, no importa lo que pasó antes, empieza un día nuevo, siempre hay oportunidades de aprender. Lo que ocurrió hasta ayer, valía hasta ayer, pero no sé si me va a seguir siendo válido hasta hoy. Es un poco lo que te dicen los científicos. Los científicos te dicen, no es que haya teorías comprobadas, está comprobado hasta hoy, pero mañana puede que ya no. Entonces, yo creo que es muy importante, y sé que no es fácil, tratar de convivir con ese sé mucho, tengo mucho expertise, pero eso no me garantiza que no haya cosas nuevas, o que lo que era válido hasta hoy, pues quizás lo tengo que poner en solfa y mañana no lo va a ser. Gracias. Bueno, te doy las gracias en nombre de quienes han ido formulando estas preguntas. Aún hay un par de ellas, así que voy con la siguiente. Javier, esta es una duda que nos lanzan desde el caso de las organizaciones culturales y creativas, que son organizaciones pequeñas. ¿Cabe pensar que parte importante de su sostenibilidad depende del conocimiento que comparten con otras estructuras? Siendo así, ¿cómo gestionar esta necesidad de colaboración con la competitividad del mercado? A ver, no sé si entiendo bien la pregunta, porque me parece que tendría muchos matices, pero, a ver, las organizaciones culturales para mí no tienen otra cosa que conocimiento, o sea, no tienes otro activo que gestionar que conocimiento. Cuando las organizaciones son pequeñas, a mí me toca, yo tengo una suerte, yo sé un poquito de muchas cosas, pero no sé casi nada de casi todo. Pero tengo la suerte de que estoy viendo continuamente cosas distintas en todo tipo de organizaciones. Esta mañana estaba hablando con una empresa de gas, esta tarde tengo que hablar con una empresa de petróleo. Estoy todo el rato viendo cosas distintas y yo no sé nada de ellos, pero voy viendo patrones que se repiten. En las organizaciones pequeñas hay muchos puntos a favor, y es que la agilidad y la dinámica te permite abordar estos temas de manera mucho más sencilla, mucho más operativa, y ver resultados de manera mucho más directa. Ahora, eso no te garantiza que vaya a ser fácil, porque tú al final eres parte de un ecosistema. Entonces, yo me preocuparía de administrar bien el conocimiento internamente, que eso es fácil decirlo y esto se descompone en muchos temas, pero cuando tienes un equipo pequeño, buscar esas voluntades, buscar los mecanismos, buscar los espacios es más fácil que una empresa grande. Y luego, como eres parte de un ecosistema, tienes que tratar de armar el mismo proceso hacia afuera, porque finalmente hay otros que te entregan conocimiento y tu conocimiento también permea hacia otros. Entonces, armar esa red de colaboración es un ejercicio gigantesco. Tienes que estar con las antenas detectando señales fuera, y luego tienes que desarrollar justamente esas capacidades que no tienen que ver con el ejercicio técnico de lo que tienes que hacer, sino con el ejercicio blando de comunicarte con otros, interactuar con otros, entender a otros, escuchar a otros, ser una solución para otros, negociar. Entonces, es un set de conocimientos muy distintos, pero que yo empezaría por casa, y luego tendría muy presente que, siendo parte de un ecosistema, tengo que desarrollar conocimiento y habilidades para conectarme y comunicarme bien con otros. No sé si Seguimos hablando y trasladándote preguntas. En esta ocasión es de Polacantel, y aprovechamos además para saludar a los que nos están siguiendo a través de ese chat y participando, y por lo tanto generando la jornada con nosotros. Habla de ese segundo paso importante que mencionabas, sistematizar, como hacía en su día el tío de Nadal. Pues, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo sistematizar teniendo en cuenta que el componente humano, que no todos aprendemos de igual manera? Sí. A ver, yo por dar una respuesta relativamente rápida, sistematizar sobre todo viene después del ejercicio de reflexionar. Si hay algo, si yo te dijera, hay 3 o 4 variables que se repiten, yo te diría que casi en el 100% de empresas que conozco, y ya he visto unas cuantas. Una de ellas es que la mayor parte de las empresas encuentran grandísimos problemas para que la reflexión forme parte de los procesos, es decir, que haya procesos planificados donde nuestro único objetivo es sentarnos a hacernos algunas preguntas. Y ojo, esto es un ejercicio individual y grupal. Lo tengo que hacer yo, ideal si yo lo puedo hacer primero yo, porque luego cuando me junto con otros no tengo que hacerlo ahí, sino que ya lo que hago es aportar el ejercicio que yo he hecho con otros, y ahí generamos una reflexión grupal.
Entonces, yo no voy a sistematizar bien, o puedo hacerlo, pero no tiene mucho sentido si esto no va antecedido de un proceso de reflexión individual y grupal donde nos empecemos a hacer preguntas respecto de el ámbito en el que queramos. Y por eso yo, de nuevo, he pasado muy por encima. Para mí, la clave de toda esta historia tiene que ver justamente con la capacidad de hacerse preguntas. Y no estamos educados para eso. El proceso educativo es un proceso en el que tú tienes que responder preguntas que no te has hecho tú. Son preguntas del profe y que además no las puedes responder como a ti te dé la gana. No te puedes poner creativo en la respuesta. Tienes que responder lo que el profe espera que respondas porque si no vas a tener una mala nota. Entonces, no hemos aprendido a hacernos preguntas. Y cuando llegas al mundo de las organizaciones nos cuesta hacer preguntas y nos cuesta preguntar, y nos cuesta preguntar en público. Entonces, para mí, el ejercicio de sistematizar, que no es que sea complejo, y perdón insistir, porque antes hablaba del tema de sistematizar, hay que dedicarle muchísima atención y muchísima importancia al proceso de reflexión previo, individual, grupal. Hay que generar esos entornos, hay que generar la seguridad de las personas de que ese es un entorno para que digan lo que piensan, para que pregunten lo que no saben, para que aporten lo que les parezca, porque solamente a partir de ahí luego vas a poder sistematizar y de ahí vas a salir con ideas o vas a salir con nuevas metodologías o lo que fuera. Hablando de preguntas y respuestas, precisamente en el chat hemos preguntado sobre obstáculos principales para prestar atención a la transferencia del conocimiento en nuestras organizaciones. No sé qué respuestas expresarías tú, ¿cómo les contestarías ante esa inquietud, Javier? Obstáculos, bueno, para no repetir cosas que ya he dicho porque tienen que ver con liderazgo. A ver, yo creo que hay un ejercicio que tenemos que hacer y es que, nos guste o no nos guste, tenemos que demostrar que todo este ejercicio sirve para algo. No basta con que tenga sentido o que nos parezca interesante. Esto tiene que contribuir a que hagamos las cosas mejor o más rápido, tengamos continuidad. Entonces, no es un ejercicio por sí, hay que tratar de ligarlo a demostrar por qué dedicar tiempo a esto, que se lo vamos a quitar a otras cosas y personas y recursos, merece la pena que lo hagamos. Yo diría que va un poco por ahí porque seguimos teniendo esa mentalidad y las empresas además se manejan por resultados y no pueden hacer cualquier cosa, tienen que dedicar tiempo y espacio a eso. Ahora, el principal obstáculo en muchos casos tiene que ver con eso, con que decimos que no tenemos tiempo, pero es porque generalmente no hemos hecho un buen ejercicio para demostrar que el tiempo que vamos a invertir aquí es tiempo que vamos a ganar después y son costos que nos vamos a ahorrar después. Entonces yo diría que lo principal es tratar de concienciar y hacer un ejercicio respecto de eso, de demostrar y de tratar de influir en los beneficios que tiene esto para la organización, que no es obvio, ni mucho menos. Javier, hablamos de un sector que camina muy estrechamente con la administración pública. ¿Cómo se puede apoyar la transferencia de conocimiento en las organizaciones desde las políticas públicas? Bueno, yo creo... Primero, las instituciones públicas son conocimiento puro también. A mí me toca trabajar bastante con instituciones públicas. Yo cada vez las veo más concienciadas respecto de esto. Y me voy a retrotraer a la diapositiva que ponía yo antes. Cuando uno ve la lista de los países más desarrollados, ahí habría que discutir qué entendemos por desarrollados. Pero ahora mismo, para mí, en el concepto de desarrollo que uno quiera incorporar, somos desarrollados en función del conocimiento que tenemos. Cuanto más conocimiento tenemos, mejores decisiones podemos tomar respecto a la educación de nuestra gente, de la cultura, de la salud, de la justicia. Por tanto, vamos a tener menos problemas de delincuencia, de empleo. No es fuerte, no es casualidad. Entonces, invertir en conocimiento siempre va a ser para mí la mejor inversión. Y si el principal rol de la administración es justamente generar una sociedad y generar un ecosistema donde las personas puedan vivir en el mejor lugar posible, preocuparse porque las organizaciones hagan uso y el mejor uso posible de su principal activo, que es el conocimiento, yo diría que no hay nada más importante. O sea, una empresa en Euskadi cuando exporta una máquina no está exportando átomos, está exportando conocimiento que tiene forma de átomos. Pero para producir esa máquina lo que hay es una cadena de gente, de ingenieros, de lo que sea. Entonces, cualquier cosa que tú quieras hacer al final depende del conocimiento que tienen las personas. No hay cosa más importante. Por eso, preocuparse de tener la mejor educación posible y que las organizaciones tengan acceso al mejor conocimiento posible, para mí, no veo que pudiera haber otra prioridad. Otra pregunta. Cuando la transmisión de conocimiento de la que estamos hablando se da entre sectores o generaciones diferentes, ¿cómo se construye un lenguaje o herramientas compartidas para que realmente haya una transmisión? Es decir, ¿cómo se logra hablar el mismo idioma? Uy, que se están poniendo puntillosos, Hombre, ¿eh? Es Qué que está la maravilla. gente, sí. Ya ves, Qué Javier. maravilla. Confiamos Yo creo, en tus respuestas. yo hago lo que puedo. Yo creo que efectivamente, a ver, hay cosas que uno le puede pedir
a la gestión de conocimiento y otras cosas que no se las debería pedir. Yo creo que el tema del lenguaje, que es verdad, yo creo que el lenguaje, hay un lenguaje de la organización. Yo suelo hacer una prueba. Yo antes de entrar aquí estaba en un taller justamente de gestión de conocimiento, y yo cuando le pido a la gente que defina conocimiento, si yo tengo 20 personas voy a tener 20 definiciones. Y si le pido que defina educación, pasa lo mismo. Y si le pido que defina aprendizaje o innovación, pasa lo mismo. Entonces, usamos los mismos términos, pero no necesariamente esos términos significan lo mismo. Cada uno tiene un entendimiento distinto y lo damos por hecho. Entonces, hay que tomarse un tiempo para definir un lenguaje común de la organización, no solamente del conocimiento o de la transferencia, porque no estamos necesariamente, y eso es un ejercicio que toma tiempo, que es intensivo en comunicación y en imparticipación, esto se construye, esto no baja desde arriba, o puede bajar desde arriba, pero la gente no te lo va a comprar. Entonces, yo creo que es muy importante, porque si no estamos de acuerdo en qué estamos hablando, luego cada uno, y de nuevo no estoy poniendo aquí ni siquiera temas de mala fe o de mala voluntad, cada uno lo va a interpretar de una manera y va a proponer y va a esperar y va a tener expectativas distintas. Entonces yo creo, por eso son tan importantes los espacios de conexión, por eso son tan importantes los espacios de relación, porque son los espacios que tenemos justamente para saber qué es lo que piensa el otro, qué es lo que ve el otro, qué es lo que opina el otro, y ahí es donde vamos afinando el lenguaje. Entonces yo te diría que antes de llevarlo al proceso de transferencia donde las generaciones intervienen, yo creo que esto es una necesidad a nivel de la organización, generar nuestra, igual que generamos nuestra visión y generamos nuestra identidad, hay que generar un lenguaje de qué es lo que entendemos y en qué creemos. Sí, Javier, bueno, un poco en la misma línea de las organizaciones y de lo que ponen en común, la pregunta actual sería, ¿por qué no entrenan juntas las organizaciones? ¿Qué barreras encuentran? Ya has comentado antes algo al respecto, pero si puedes incidir en el tema. Yo te diría, de nuevo, no tiene que ver los individuos. Una cosa que a mí me pasa cuando hago talleres, por ejemplo, es que la gente al cabo de un rato se suelta porque es como de las pocas ocasiones que tienen de interactuar con otros. Es decir, en general, mi percepción es que las personas tienen muchas ganas, tienen muchas cosas que contar y cuando se las dan, las aprovechan y se desfogan. Pero en realidad en los diseños de los procesos tienen muy pocas ocasiones. Entonces, no es falta de voluntad de los individuos, sino que cuando tú te metes en una organización te das cuenta que el diseño de los procesos de trabajo nunca contempló la colaboración. De nuevo, porque hay una mirada de departamentos, de áreas, seguimos con un diseño muy parecido al de hace 200 años, donde alguien hacía una cosa, se la pasaba al siguiente y no tenía ni por qué preguntarle, ni por qué consultarle, ni siquiera conocerlo. Entonces, hoy en día que nos damos cuenta que esos ecosistemas no funcionan, que todo está relacionado con todo, dentro de la empresa y fuera, claro, hay que empezar a rediseñar y dejar esos espacios. Y de nuevo, la excusa del tiempo es una de las espadas que prende encima y hay que hacer ese ejercicio. Es como lo que yo digo siempre con el tema del deporte. Si tú quieres tener buen estado físico, vas a tener que buscar tiempo para hacer ejercicio y vas a tener que comer de una manera distinta. Y para eso vas a tener que sacrificar. Hay cosas que vas a tener que dejar de hacer si realmente esto te importa. Por eso volvemos a lo del principio. ¿Cuánta importancia le da una organización a esto? Porque si lo quiere hacer, lo que hay que hacer se sabe. Pero primero hay que tomar la decisión, hay que estar de acuerdo en que queremos dedicar algunos recursos a ir generando todos estos espacios de interacción y de conversación donde se van generando esas conexiones. Pues con esta última respuesta, muchas gracias, Javier Martínez Aldanondo.